Estás atrevida, hermana, hermano, donde quiera que me escuches, amiga, amigo, joven, niño. Tú que me escuchas, quiero decirte que Dios está esperando gente audaz, gente dispuesta, gente que tiene ganas de atreverse a crecer y darse cuenta que cuando tú te atreves en el nombre de Jesús, las cosas Dios las resuelve en tu vida. Cuando tú te esfuerzas con Dios, Dios está trabajando para bendecir lo que tú necesitas. Y a veces a nosotros se nos ha olvidado durante mucho tiempo. Creemos que nosotros somos los que peleamos y ganamos. Pero en realidad no es así. Tú no ganas. El que gana es Cristo. El que ganó fue Cristo. En la cruz del Calvario, Él exhibió públicamente al enemigo. Y dice que rompió toda acta de decreto que estaba contra nosotros. Lo quitó, la derribó. Pero cuando la tiró, Él te dio una autoridad. Te dio algo grande en ti, en el cual tú tienes autoridad. Y dice que todo te dio dominio para que tú dirigieras tu vida y pudieras alcanzar a las almas. Y hoy gente está preocupada porque ¿cómo me atrevo a hacerlo si no sé? ¿Cómo le hago si la palabra no se queda en mi cabeza? ¿Cómo le hago si mi familia es complicada? ¿Cómo le hago si mis hijos no me hacen caso? ¿Cómo le hago si mi esposa no me respeta? ¿Cómo le hago si no me escuchan? ¿Cómo le hago si en la iglesia no me toman en cuenta? ¿Cómo le hago si en mi trabajo soy esto? ¿Cuántas excusas nosotros ponemos para no hacer lo que Dios nos ha mandado hacer? Pero ¿sabes qué falta? Atrever, valentía, creer al que te llamó, creerle verdaderamente. Porque la palabra cuando te dice que para el que cree todo le es posible, es algo real que se tiene que convertir en nuestra vida. Y es necesario que nosotros lo podamos entender y demos ese paso. Esa es la fe. La fe es hacer algo sin verlo, creerlo, caminar en ello. Y nosotros tenemos que atrevernos a creer lo que Dios ha puesto. Porque dice la palabra de Dios que yo soy lo que dice la palabra de Dios. Y dice la palabra de Dios que yo soy un hijo de Dios. Y si soy heredero y coheredero del reino de los cielos, quiere decir que toda autoridad que Dios ha puesto en mi vida me declara, me dice que yo puedo ir en el nombre de Jesús. Y si voy en el nombre de Jesús, todas las cosas se dan. Eso es importantísimo. Que nosotros podamos entender que Dios ha puesto algo especial en nosotros. Y nosotros tenemos que atrevernos. Hoy Dios está esperando gente que esté dispuesta a atreverse a creerle a Dios, atreverse a caminar con Dios, atreverse a hacer lo que Dios hizo en el nombre de Jesús. Y te darás cuenta que Dios estará obrando en todas las cosas que se hacen. Cuando leemos Salmo 1:3, dice que seremos como árbol plantado junto a las corrientes de las aguas, que su hoja no cae y todo lo que hace prospera. Pero es importante que dice en el 1 y en el 2 que no nos sentemos en silla de escarnecedores, que empezamos a quitar lo que no sirve en nuestra vida, y cuando nos atrevamos a creerle a Dios y nos atrevamos a caminar en Dios, entonces vamos a ser como esos árboles plantados junto a las corrientes de las aguas. Que todo lo que hagamos, que todo lo que digamos, que todo lo que pensemos prosperará. Eso es importante, atreverse. Por eso cuando leíamos la historia o leemos la historia de David, dice que los valientes de David. Y qué preciosa se oye la palabra de decir valientes. Alguien que es valiente es audaz. No importa lo que pueda pasar. Lo que pase no importa. Se atreve. Es atrevido. Es audaz, eficaz, aventado. Muchos aspectos o muchos sinónimos de ello. Y Dios nos pregunta a nosotros, ¿cuántos de los que me están escuchando se darían o harían o intentarían atreverse a creerle y a caminar con Dios? Yo quiero compartirte algo que de verdad te puede ayudar. La palabra de Dios en Juan 20:24 dice: pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Les dijeron pues los otros discípulos: el Señor hemos visto. Y él les dijo: si no viere su mano la señal de los clavos, y metiere mi dedo en lugar de sus clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después estaba otra vez con sus discípulos dentro, y ellos Tomás. Y llegó Jesús, estando la puerta cerrada, y se puso en medio de ellos y les dijo: pasa a vosotros.
Luego dijo Tomás, le dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos. Y acerca de tu mano, métela en mi costado. Y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, ¿creíste? Bienaventurados los que sin ver y no vieron y creyeron. ¿Cuántos de nosotros está pasando esto en nuestra vida? A veces queremos ver cosas enormes, grandes, para atrevernos a caminar con Dios. Necesitamos ver cosas enormes o ver milagros grandísimos para caminar con Él. Y necesitamos un cambio y una transformación en nuestra vida. Y necesitamos que pasen cosas grandes para creerle. Pero yo te puedo decir algo. Voltéate, vete. Vete tus pies, vete tus brazos, tus manos, tus ojos. Estás vivo. Y ese es un milagro de Dios. Dios te permitió un día más hoy. Hoy estás escuchando esta emisora, esta iglesia del aire. Es que Dios te permitió. Dios quiere que tú le creas. Es necesario que aquella persona que cree en Dios se atreva a creerle. Mucha gente le cree. Dice la palabra de Dios que aún el diablo le cree y tiembla. Fíjate qué difícil es que la palabra dice que el diablo cree y tiembla. Cuando el diablo piensa en Jesús, tiembla. Y cuando nosotros, los cristianos, pensamos en Jesús, decimos, después. Pero algo que también dice en Romanos 4:17, dice, como está escrito, te he puesto por padre de mucha gente delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Él creyó en esperanza contra la esperanza para llegar a ser padre de mucha gente. Estaba diciendo de Abraham, conforme a los que se le había dicho. Así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba como ya muerto, siendo de casi 100 años, y la esterilidad de la matriz de Sara, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gracias a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todas las cosas que ha prometido. Dios ha prometido algo en tu vida y en mi vida. Dios ha hecho cosas maravillosas en las cuales nosotros nos podemos dar cuenta que Él está ahí. ¿Cuántas veces nosotros, aún siendo cristianos, caminando, dudamos? Hemos dudado, estamos dudando. Tomás estaba preocupado porque él lo que le decía no lo creía. Mismo Job dijo, de a oídas te había yo oído, mas ahora mis ojos te ven. ¿Cuántos hombres grandes de la palabra dudaron? Tuvieron duda. Y eso no quiere decir que tú y yo no la tengamos. Pero déjame decirte algo. Dios ha hecho tantas cosas a tu alrededor que te permite estar de pie hoy. Y dice Dios, ese es el tiempo en el que tú te puedes atrever para tener bendición para tu vida. Pero ¿qué nos hace falta? Dios te quiere afirmar, confirmar y que entiendas que su palabra es verdadera, que Él persiste en todo momento, que lo que está haciendo a tu alrededor tiene un propósito, pero necesitas creer en lo que Él ha dicho para ti. Y es necesario que cada uno de nosotros pongamos nuestro corazón. Uno de los principios más comunes de nuestro tiempo se fundamenta en ver y creer, con fundamento para desarrollar su fe. ¿Necesitas ver para creer? Este mundo dice así, necesito ver para creer. Y Jesús le dice, ¿porque viste, creíste? Bienaventurados los que sin ver creen. Este mundo dice al revés, necesito ver para creer. Es algo que se ha desarrollado muy común. Aún nosotros en el cristianismo, mucha gente necesita ver, hagas de cuenta, viene tu pastor, Dios lo va a levantar, y tú no le crees. Te dicen, tu esposo va a ser transformado. ¿Cómo va a ser cambiado mi esposo? Si mi esposo está bien perdido, mi mujer está bien perdida, mis hijos no sirven, no, mis hijos no la hacen. ¿Cómo van a ser cambiados? Y para Dios, para lo que el hombre es imposible, para Dios es posible. Pero a veces, aunque estamos fundamentados en Cristo, tenemos este pensamiento, necesito ver para creer.
Necesito ver cómo se mueve la persona, necesito ver cómo piensa para que yo crea que es un verdadero cristiano. Pero a nosotros no nos toca saber si lo es o no lo es. Yo tengo que hacer mi parte, yo tengo que creerle a Dios, porque sé que Dios no hace un propósito equivocado. Tales personas que piensan así, en muchas ocasiones se denominan cristianos, y de verdad, y hasta creyentes. ¿Cuánta gente en la iglesia has escuchado que dice, no, yo no creo que esa hermana sea verdadera cristiana, porque la veo que se viste así, porque es así, porque... Y siempre estamos creyendo que los demás no, hasta que no, con tus propios ojos tienes que ver para creerle a Dios. Pero Dios tiene el poder para transformar y cambiar a quien sea, porque dice la palabra de Dios que la oración del justo la puede mucho. ¿Por qué no doblas tus rodillas y por qué no pides por esa persona para que sea transformado y cambiado? Y por tu oración, por la oración eficaz, si tú eres un verdadero hijo de Dios y crees en Dios, Dios va a transformar a la persona. Nosotros hoy en día nos pasamos viendo a la gente, pero no le tenemos fe a Dios que la cambie. ¿Cuántos de nosotros están en ese pero? Decimos, pero no puede creer hasta que todo tenga una explicación lógica. No puedo creer que esto pueda pasar hasta que yo no lo vea. Mi hermano, las cosas de Dios no tienen lógica. El apóstol Pablo dijo que el entender las cosas de Dios es locura, porque no se disciernen con la carne, se disciernen con el espíritu. Y solamente alguien espiritual puede creer que lo que no es, está hecho. Y cuando tú caminas en Cristo, eso es. Ya no piensas tú, piensa Dios en ti y le tienes que creer a Él. Hay mucha gente que tiene que ver evidencias. Tiene que haber algo que me explique que eso fue verdadero, de lo que ocurrió y que se pueda explicar el proceso de cómo se produjo. Sin embargo, de verdad, la fe va más allá de la lógica. Los procesos y las evidencias no tienen nada que ver. Solamente tienes que avanzar simplemente creyendo que Dios es poderoso para hacer todo aquello que pedimos y necesitamos conforme a su voluntad. Pero es conforme a su voluntad. Hay mucha gente que quiere creer en Dios, pero para su beneficio. Y hay muchas cosas de las que tú pides, o de las que tú quieres, o de las que tú deseas, que no son buenas para tu vida. Pero Dios te dice conforme a su voluntad. Dios no te va a dar algo que te dañe, que te perjudique. Hay gente que lo obtiene, pero cuando lo obtiene, paga un precio. ¿Cuántas cosas tú tienes que te han costado demasiado y a lo mejor no surgieron, no se pudieron? Nosotros a veces somos demasiado... La incredulidad que tenemos, necesitamos ver para creer. Ponemos siempre una barrera en el mover de Dios. Fíjate, de verdad, fíjate cómo ponemos una barrera en la bendición que viene de Dios. Hermano, dice la palabra de Dios cuando te leía al principio, que si decimos que somos hijos, dice que somos herederos y coherederos del reino de los cielos. Si dice que somos hijos, dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Es así dice la palabra. Y dice que si hijos, herederos y coherederos del reino de los cielos. A veces, yo te pregunto, si tú eres un hijo de Dios, si tú caminas con Dios, como lo decía la pastora Jaramillo, si tú estás caminando con Dios, si tú te esfuerzas con Dios, si tú eres una persona íntegra, con un pensamiento honesto, sincero, lo mejor que puedes, vas a tener fallas. Pero Dios no mira lo que miran los hombres, Él mira el corazón. Pero Dios está viendo tu esfuerzo, Dios está viendo lo que haces, estás entregado, metido con Dios. ¿Tú crees que te tiene que hacer falta algo? Pero Tomás, uno de los 12, llamado de otro nombre, Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. ¿Y cuánta gente llega a tu vida o está con tu vida a tu alrededor y te pregunta y no cree? Tú le cuentas, mira, es que fíjate que Dios está haciendo esto en mi vida, y te dice, sueños guajiros. ¿O cuánta gente tú le cuentas algo y te está juzgando o te está viendo cosas malas cuando Dios está haciendo maravillas contigo? Y le dijeron los otros discípulos le dijeron, al Señor hemos visto cosas maravillosas de Dios. Si hubieras visto, lo encontramos en el camino. Y no falta quien te dice, y Él les dijo, si yo no lo viere, yo no les creo.
Si yo no viera los cambios de tu vida, yo no lo creo. Si yo no viera el carro, si yo no viera esto, si yo no veo esto, si yo no veo el otro, si yo no veo que el pastor cambia, si no veo esto, yo no voy acá, sino que si yo no veo cambios, yo no camino. ¿No te has encontrado gente así? Es que si no cambia aquella persona, yo no voy. Es que si yo a aquel no me saludan, yo no vuelvo a ir. Es que si... Nuestra incredulidad. Hermano, el pueblo de Dios pereció por falta de incredulidad. El pueblo de Dios dice que los milagros, cuando Jesús quiso hacer milagros en su pueblo natal, dice que los milagros no se hacían no por Jesús, sino por la incredulidad de ellos. ¿Cuántas cosas en tu vida no han sucedido por tu incredulidad? No importa que seas cristiano. Hay mucha gente que está sufriendo. Y esto va con lo que te quiero decir. ¿Cuánta gente dentro de la iglesia está enferma? Necesidades, tantas cosas que vienen en su vida. ¿Por qué? Porque han permitido jugar con el diablo. El diablo dice que vino a matar, a hurtar y a destruir. Y Jesús vino a dar vida y vida en abundancia. ¿Cuánta gente dentro de la iglesia está en enfermedad, en necesidad, en problemas, en angustia, los hijos, el marido, dentro de la casa de Dios? Pero la palabra dice que si somos hijos, somos herederos y coherederos del reino de los cielos. Quiere decir que la voluntad, como dice el Padre Nuestro, dice que la voluntad del cielo se hace en la tierra. Yo te pregunto a ti, ¿te has atrevido a entrar al cielo y bajar las bendiciones a la tierra? ¿Le has creído a Dios con lo que te ha dicho que tú eres? ¿Cuántas cosas te han dicho que tú eres capaz de hacer y no las has hecho porque crees que no tienes la capacidad, que tienes miedo y estás en problemas y estás en falta de trabajo y estás en falta con problemas en tu familia y tienes problemas en la iglesia, tienes problemas en muchos lados y tú te preguntas, ¿por qué? Porque no te has atrevido a caminar con Dios a través de Jesús. No te has atrevido. Estás sufriendo, estás angustiado, angustiada, preocupado. Y eso es lo que hace el diablo. Te distrae. Te quita del margen, te quita de la visión que Dios ha puesto en tu vida. ¿Y qué hacemos? Me dejo llevar. Pero no me atrevo a caminar con Cristo porque es más fácil atreverme a lo malo que atreverme a lo bueno. Y la palabra no se equivoca cuando dice que ahora a lo malo le llaman bueno y a lo bueno le llaman malo. Y dice la palabra de Dios que para mucha gente ahora lo malo lo está tomando como bueno. Estás viendo poder juzgar, poder criticar, poder hacer esto, pero no caminamos con Dios. Y Dios quiere gente valiente que esté dispuesta a quitarse todo lo que está a su alrededor para poderlo mirar a Él, como decía el apóstol Pablo. Puesto los ojos en el autor y consumador de la fe, Jesucristo, por el cual el oprobio hacia nosotros fue a la cruz y no menospreció nada, sino que fue y se murió y se entregó para rescatarnos. Hermano, ¿cuánta gente está dispuesta, hermana, cuánta gente o cuántas mujeres están dispuestas a atreverse a caminar con Dios y confiar que Él obrará en tu vida? Dice que la obra que Él empezó, Él la terminará. Pero ¿qué obra le permites que haga en ti? Y nosotros nos hace falta muchísima fe para creer, para dar pasos de fe. No, Dios no quiere gente celosa del Evangelio. Dios no quiere gente que sepa mucho del Evangelio. Dios quiere gente que se atreva a caminar con Él. No importando las circunstancias, no importando los problemas, Dios está esperando gente que se atreva a tomar una decisión de creerle a Dios para que su vida tenga una transformación. ¿Cuántos de nosotros nos atrevemos? Tomás estaba con ellos. Tomás vio a Jesús, convivió con Jesús. Una de las inclinaciones más tristes o más comunes de las personas es ver para creer. Hoy en el mismo cristianismo se vive. Ese apóstol Tomás, aun cuando fue testigo de los milagros obrados por el Señor Jesús, de las afirmaciones del Maestro en torno a todo, el tercer día después de la muerte, de la resucitación, de todo, lo vio, lo vivió. Y todavía dice, si yo no veo, no lo creo. El apóstol Tomás personifica a quien llamándose cristianos o creyentes se mueven con el principio de ver para creer. Hermano, esto existe mucho en la iglesia. Oye, te van a dar un aumento. Hasta que yo no vea, no creo.
Oye, que tus hijos, tu hijo va a lograr hacer esto, un médico, hasta que yo no vea, inútiles como su papá, inútiles como su abuelo. Empezamos pero no le creemos a Dios. Y nosotros todos profesamos fe. Y la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Porque si se ve, entonces ¿cuál es la fe? Y nosotros caminamos por fe, no por vista. Y nosotros tenemos que creerle al que nos llamó, porque el que nos llamó es fiel y justo para hacerlo. Entonces, ¿qué pasa en nosotros? Tomás no creyó a la palabra de sus amigos, de sus consiervos, sobre la resurrección de Jesús. Tomás necesitaba una evidencia para creer. La fe auténtica reta a nuestra lógica. Cuando tú eres una persona de fe y crees, te atreves a creer, rompe tus lógicas. El humanismo te habla de lógicas, pero Cristo te habla de cosas auténticas, grandes y poderosas. Y nosotros nos manejamos por la lógica. La fe auténtica no obedece a los procesos lógicos. La fe auténtica no obedece a los procesos lógicos. ¿Cuántas veces tú, mira, algo aquí es bueno, cuántas veces tú obedeces, seamos honestos, tú que me escuchas, tú obedeces lo que te conviene, pero no obedeces lo que no tiene lógica? Cuando te dice tu patrón o donde trabajas y te dice, oye, apúrate en esto porque vas a recibir tu pago de la quincena, y te apuras y lo haces. Porque tiene lógica, si trabajas voy a ganar un sueldo. Porque si ayudas en tu casa vas a comer, si haces esto te va a tocar esto. Lo haces con cosas lógicas. Pero la fe auténtica no obedece la lógica. Yo hago esto porque creo que voy a obtener esto. Mucho más grande de lo que mi lógica me dice. No, Dios nos habla de tener una fe auténtica, de creer. La fe auténtica no siempre nos arroja evidencias para explicar. Tomás estaba preocupado. Dios espera de verdad. Dios espera que nosotros seamos hombres y mujeres con una fe de creer para ver. De creer para ver. Contraria a la que se maneja ahora. Ver para creer. Pero Dios la voltea y te dice, creer para ver. Tú tienes que primero creer para ver. Por eso es importante cuando lo leíamos en Juan 20. 8 días después estaba otra vez sus discípulos dentro. Jesús estaba con sus discípulos. Y con ellos Tomás. Y llegó Jesús estando la puerta cerrada y se puso en medio. Él tuvo que venir. Tuvo que mostrarnos. Yo te pregunto a ti, hermano, hermana, ¿cuántas veces ha llegado Cristo a tu vida para mostrarte que verdaderamente Él es el Rey de Reyes, el Señor de Señores, Él es tu Dios? ¿Cuántas veces ha tenido que llegar y volverte a decir, yo soy el que soy? ¿Cuántas veces? O se cumple la palabra y solamente cuando estás en la angustia, como dice Oseas 5:15, y me iré de mi lugar hasta que reconozcas tu pecado y en tu angustia me busques, en tu angustia me buscarás. Mucha gente solamente le cree a Dios cuando lo saca de sus conflictos, cuando le da lo que necesita. Pero para creerle verdaderamente, mucha gente dice, quiero ver para creer, no te creo hasta que yo no vea. Y Dios, ¿cuántas veces se ha mostrado y te ha mostrado y que te pide que creas para que tú puedas ver? ¿Cuántas veces has visto la mano de Dios sobre tu vida? ¿Cuántas? Le dijo Jesús a Tomás, pon tu dedo aquí en mi mano, mi llaga en mi mano. Y mira mis manos. Y acércame tu mano, tu puño, y métela en mi costado. ¿Cuántas veces Dios ha solucionado problemas tuyos? Te ha dado de comer, ha alimentado a tus hijos, te ha sacado adelante, te ha bendecido, te ha dado un trabajo, te ha dado una familia, te ha dado muchas. ¿Cuántas veces has visto la mano de Dios ahí en tu vida? Y a veces tenemos que preguntarle, Señor, es que necesito de ti, no te he visto, no me ayudas, no estás conmigo. Y todos los días respiras y comes. Entonces Tomás le respondió y le dijo, Señor, mío, Dios mío, diciéndole, perdóname.
Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, ¿crees? Bienaventurados los que sin ver creen. Hermano, hoy en día, aún el mismo cristianismo está necesitando ver para creer. Tomás comenzó a ver rotas las barreras de la incredulidad y ser testigo de verdad de la aparición de Jesús. En el espacio donde se encontraba, imagínate, él no abrió la puerta, entró y lo vio. Y se dio cuenta que ahí estaba Jesús. Y Jesús estaba viniendo principalmente a él. Se lo dijo. Y él dijo, no puedo creer un milagro hasta no ver evidencias. Hermano, ¿hasta cuándo tú vas a tomar una decisión de creerle a Dios? ¿Hasta cuándo? Hermana, ¿hasta cuándo vas a creerle a Dios para caminar con Él? Para creer de verdad en alguien, no se cree hasta no ver. Puede moverse a la dimensión de milagros que Dios tiene para tu vida y necesitas creerle. Tú necesitas un milagro. Tú que me escuchas necesitas un milagro. Y Dios te dice, cree en mí. Cree en mí porque yo voy a hacer. Nada más necesito que tú creas, que verdaderamente pongas tu corazón y tengas la intención de decir que aquí está dispuesto para ti algo. Pero necesitas creerlo. ¿Cuánta gente hoy no le cree? ¿Cuánta gente no se ha atrevido a caminar verdaderamente con Dios y juega al cristianismo? Está jugando una vida cristiana. ¿Cuántas veces tú estás jugando tu vida con Dios? Necesitamos un encuentro de verdad personal con el Señor Jesucristo y vivir nuestra fe en Él. Necesitas tener una transformación y un cambio y atreverte a caminar con Él y creer en Dios. Si aún el diablo, yo te pregunto, ¿tú le tienes miedo al diablo? ¿Temor al diablo? ¿Cuánta gente está? ¡Ay! Hasta los cristianos. ¡Ay! No, con el diablo no, con el diablo no. ¿Le tienen miedo? ¡Se espantan! ¡Ay! No hablen de eso. Hermano, hermana, qué duro es darse cuenta que nuestra vida no se quiere atrever a caminar con el que le ha mostrado muchas cosas maravillosas para caminar. Necesitamos caminar de la mano del Señor Jesús para que nuestra fe crezca. Necesitas atreverte a caminar. El Señor le dejó bien claro a Tomás que era un incrédulo, hermano, hermana. Hoy te dice Dios que necesitas atreverte a caminar con Él, creerle a Él. No has empezado obra, no has caminado, no crees en tus hijos, no crees en tu casa, no crees en la iglesia, no crees en los hermanos. Y te dice Dios, cree. Porque si crees serás salvos tú y tu casa. Si crees, yo puedo sanar a tu familia. Si crees, yo te puedo sacar adelante. Si crees, yo estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo. Jesús le mostró a Tomás su incredulidad. ¿Cuántas veces Dios te ha mostrado a ti que te falta creer? El Señor Jesús declara bienaventurados a quienes creen en Él. ¿Cuántos de verdad le crees? ¿Cuántos? Hermano, ¿tú le crees a Dios? El patriarca Abraham es un ejemplo de quien de verdad cree para ver. ¿Tú estás creyendo y caminando? ¿O llega un momento en que tú te paras? Ahí en Romanos 4, en el 16, dice, por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para lo que es de la ley, sino también para lo que es de fe, de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Dios quiere que tú tengas esa promesa, que seas firme en lo que has recibido, que seas firme en lo que te has convencido, en lo que Dios ha puesto en tu corazón. Hermano, hermana, es necesario que tú creas. Necesitamos creer. Necesitamos creerle y caminar con Él. Necesitamos quitar el pecado, necesitamos enfrentarnos a las cosas que quieren destruir nuestra familia, pero tenemos que caminar con Él, porque solamente con Él somos más que vencedores. Y hoy la gente necesita un cambio, tiene que atreverse a caminar con Jesús. Por eso mucha gente juzga a Pedro. Cuando
Cuando tú escuchas a la mayoría de gente de hablar de Pedro con la barca y que quiso caminar, mucha gente dice, ay, a Pedro le faltó fe, ay, pobre Pedro, pobrecito está. Mi hermano, yo te quisiera saber si por lo menos puedes meter un dedo en el agua y que se quede arriba. Te pregunto a ti. Mete un dedo, bájate de una barca y mete un pie al agua y por lo menos da un paso. Pedro dio 2. Creyó. Él dudó como cualquiera, pero lo intentó. Se atrevió a hacerlo. Yo te pregunto a ti, ¿te estás atreviendo a creerle a Dios? ¿Te estás atreviendo a caminar con Dios? El patriarca Abraham le creyó. Es el ejemplo de creer para ver. Por tanto, es por fe, para que sea por gracia. Hermano, ayer compartía yo sobre la gracia y la ley. Hermano, por tanto, es por fe, para que sea por gracia. Es un regalo, es algo que Dios... Y a fin de ello, es una promesa. Pero dice que sea firme, para que esto también lo tenga toda su descendencia. No solamente para los que es de lo que es de la ley, sino también para los que es de la fe en Abraham o de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Abraham creyó, hermano, hermana. Abraham le creyó a Dios, porque Dios es un Dios que resucita a los muertos, que tiene convicción en fe en Dios, lo puede hacer. No le inquieta. Dios, mira, hermano, Dios quiere quitarte la lógica de tu cabeza. Dios quiere quitarte todo lo que te estorba, quiere que te des cuenta que tú eres importante y que en realidad lo que Él ha prometido para tu vida, Él lo hace, Él no maneja lógicas. Por eso hoy muchos creyentes van a una iglesia y quieren escuchar cosas bonitas y que les digan que van a lograr dinero y que van a tener 3 carros y que 20 casas y que llegas a Cristo. No, hermano, esas son las lógicas que la gente maneja. Dios tiene cosas más grandes que esa, pero primero quiere que le creas que tu vida necesita una transformación, un cambio. Y cuando tú entiendes y te atreves a decirle, Señor, yo quiero caminar contigo porque sé que si camino contigo, yo sé que hay cosas que no van a estar correctas, pero sé que contigo, ¿quién me quitará de tu mano? ¿Quién me robará de tu mano? Nada, nadie. Yo creo en ello. ¿Por qué? Porque tú me darás lo que necesito. Dice, avienta tu pan al agua y a su tiempo lo recogerás. Cuando tú pones tu amor, tu pensamiento en Dios, Dios nunca te va a desamparar. Hermano, tengo 20 años de ser pastor sirviendo. Y nunca, déjame decírtelo delante de verdad, Dios es testigo de lo que te digo. Tengo 20 años sirviendo a Dios y tengo 20 años de que nunca me ha faltado un plato de comida, una casa, un techo, cobija, carro en que moverme, desde que yo le creí a Él y me atreví a caminar. Abraham le creyó. Hermano, hermana, Abraham le creyó a Dios. Dios le llama a las cosas que no son como si fueran. Dios le llama a las cosas que no son como si fueran. Y tú necesitas creerle. Yo te pregunto, ¿ya lo viste cara a cara a Dios? Si le has visto, hay una transformación. El patriarca Abraham siguió creyendo aun cuando tenía todas las circunstancias en contra. Pero cuando Dios le dice que sacrifique a Isaac, fíjate lo bonito que dijo Abraham. Le dijo a Abraham, vamos a cargar la leña. Imagínate a Isaac. ¿Dónde está? ¿Qué vamos a sacrificar? Pero le dijo a Abraham, sacrificaremos y regresaremos. Cuando el sacrificio era Isaac. ¿Por qué dijo, iremos y regresaremos si iba a sacrificarlo? Le creyó a Dios que Dios iba a proveer. Él creyó en esperanza contra su esperanza. Él creyó en la esperanza que le había dicho a Dios, aun cuando esa esperanza que él tenía sabía que iba a sacrificar a su hijo, para llegar a ser padre de mucha gente conforme a lo que había dicho así Dios. Él bendecirá tu descendencia. Cuando dijo, yo bendeciré tu descendencia, Abraham sabía que la única descendencia en el momento era su hijo. Y dijo Dios, yo bendeciré a tu descendencia. Abraham sabía que Dios iba a bendecir con su hijo. El patriarca Abraham no se debilitó en la fe, aun cuando el cumplimiento de la promesa parecía imposible, se veía medio difícil, aunque las circunstancias, los problemas, él decía, ¿cómo? ¿Pero cómo? Y lo hizo. No se debilitó en la fe. En su cuerpo no se debilitó. El patriarca Abraham tenía claro que las dudas
solamente la siembra el enemigo en el corazón. Pero cuando Dios da la semilla de bendición, todo fructifica. Y siempre Dios dice que Él te da la prueba y juntamente te da la salida. ¿Cuántas veces en tus problemas y en tu vida le has creído y te has sacado de tus problemas? Dios solamente quiere esperar que te atrevas, y nosotros nos atrevemos solamente en la angustia, solamente cuando no tenemos salida. Pero hermano, no necesitas sufrir, no necesitas pasar tantos problemas. Cuando tú le crees a Dios, cuando Dios tú le crees, de verdad, la solución está junto a ti. Y se llama Jesucristo. Abraham se fortaleció en su fe. Abraham glorificó a Dios aun cuando no veía el pronto cumplimiento de la promesa. Estaba preocupado, pero Abraham estaba convencido de que Dios hace lo posible y lo imposible. Porque lo posible lo hace el ser humano, pero lo imposible lo hace Dios. Y le dejó en las manos de Dios lo que era imposible. Él sabía que no lo podía resolver. Entonces dijo, yo camino con mi Dios. Yo le creo a mi Dios. Yo hoy tomo una decisión de atreverme a creerle al que me dijo que me iba a sacar de mi casa y de mi parentela. Y Él me prometió bendición donde yo caminara. Me prometió descendencia en mi familia. Descendió cosas, lo que prometió para que yo pudiera caminar, para que yo fuera fortalecido, para que yo fuera rescatado. Él me lo prometió y lo cumplió. Hermano, Dios ha prometido a tu vida muchas cosas, pero nos falta atrevernos. Estamos perdiendo el tiempo en muchas otras cosas, cuando Dios quiere que tú camines con Él y te atrevas a tomar una decisión real. Hermano, hermana, tú que me escuchas, ¿de verdad te has atrevido a caminar con Dios? ¿Eres una persona que se atreve a caminar con Él? ¿Estás caminando en este momento con Él o aparentas caminar con Él? Hermano, si tú estás en una situación difícil o estás complicado, hermano, te falta tomar una decisión. Creerle a Dios. Porque si tú le crees a Dios, Dios te resuelve tu problema. Dios está preocupado en ti. Le dijeron a Saúl, ya tu padre ya no está preocupado por ti. Ya no está preocupado por las asnas, está preocupado por ti. Ya había resuelto su problema, ya las asnas habían aparecido, pero le dijo, ahora el problema es contigo. ¿Cuántas veces Dios te ha dicho, yo te resuelvo todo, yo quiero que tú camines conmigo, yo te quiero bendecir, yo te quiero dar, solamente quiero que camines conmigo? Hijo mío, dame tu corazón, dame tu vida, entrégala, dedícate, demuéstrame que tu fe es real y verdadera. ¿Cuántos de nosotros tenemos nuestra fe puesta en Dios y le creemos a Él y caminamos con Él? ¿O solamente cuando nos da le creemos? ¿O caminas con Dios por lo que te da? Hermano, aún cosas más grandes vas a ver. Dice la palabra de Dios que solamente conocemos el borde de sus pisadas. Pero si Cristo entra a tu vida y le crees y caminas con Él, dice que la gloria de Jehová estará sobre ti. Es importante que tú le creas a Dios y que tu fe esté bien cimentada en el que te llamó. Y camines sin angustia y sin preocupación en la promesa que Él puso para ti. Hermano, Dios está esperando gente valiente, gente dispuesta, gente que tenga los ojos puestos en Jesús, que tenga su vida puesta en la unción del Espíritu Santo, que le crea en las grandes misericordias de Dios y que diga, yo he aquí, yo voy, Señor. Mándame a mí, yo estoy dispuesto, yo quiero pelear la buena batalla, Señor, ir por el Evangelio, llevar a las almas, llevarlas a tus pies. Yo estoy dispuesto, yo te creo, Señor, que aunque se levante quien se levante y me toque contra me toque, tú serás mi escudo. Tú serás el que me guarda mi vida, Señor. Aunque el enemigo se levante, Señor, tú lo derribarás. No yo me dedicaré, Señor. Yo te creo en ir por ello. Y si tú me dices que yo vaya por las almas, yo voy a ir, Señor. Yo te creo. Quiero caminar en tu palabra. Quiero caminar en tu promesa. Quiero creerte. Quiero ser alguien que se atreve, Señor. Porque solamente me atrevía para hacer las cosas malas. Pero hoy decido a caminar creyéndote a ti. Porque si te creo, yo sé que todas las cosas tú me las darás. Y no voy porque me las des, no voy porque tú me des las cosas materiales, Señor, porque yo quiero estar contigo, porque necesito, porque te quiero, porque eres mi Padre, porque te amo, porque no hubo nadie que estuviera conmigo como tú lo has estado. Cuando tú empiezas a darte cuenta y crees que Él puede bendecir tu vida, de verdad, todo a tu alrededor cambia.
pero nos falta atrevernos. Hoy hay tantos cristianos, tanta gente emocional. No te estoy diciendo que te vuelvas religioso, hermano, hermana. Te estoy diciendo que pruebes, dice la palabra en Malaquías, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. ¿No me crees? Pruébame. Y dice que si le crees, dice, y las naciones dirán bienaventurado porque eres tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Dice el Señor que sanará tu tierra. Si tú caminas con Él, Él sanará, te limpiará. Dice que dará un buen fruto en tu vida. Y fruto digno de arrepentimiento, en el cual trae fruto y trae bendición a su familia, a su casa, a su iglesia. Hermano, pero falta gente que se atreva a hacerlo. Hoy la gente no quiere llevar, no quiere hacer. ¿Por qué? Porque quiere vivir una vida cómoda. Pero Dios no te mandó a vivir una vida cómoda, te mandó a vivir una vida entregada a Él, sirviéndole, amando. Porque sus mandamientos no son gravosos, dice la palabra. Él no pone cargas que tú no puedas llevar, solamente quiere que tú camines en Él, le creas. Y es necesario, hermano, hermana, que me escuchas, que Dios está esperándote, que tomes una decisión y te atrevas a creerle a Él. Tú le puedes preguntar muchas cosas a mucha gente. Tienes un problema y pides consejo en 20 gentes, pero no vas al consejo de Él. Y Dios quiere que tú le creas a Él. Dios quiere que camines con Él. Va a poner a alguien para que te dirija, pero tienes que creerle a Él a través de la palabra, a través de la unción de su Espíritu Santo, a través de la guianza del Espíritu Santo. Dios quiere bendecirte, pero quiere que te atrevas. Porque solamente los que se atreven son los que traen bendición. Atrévete a ponerte al frente por tu familia. Atrévete a caminar en Dios para tu trabajo. Aprende, atrévete. Atrévete, hermano. Dios quiere gente atrevida para el reino. No para las cosas astucias del mundo. No, para Él. Atrévete. David era un hombre atrevido. No le importaba que fuera, dice el Señor, así fueran leones o osos o quien fuera. Yo voy y peleo. Y creo en ti. Dios te dice, a ti que me escuchas en este momento, en esta iglesia del aire, Radio Soplo de Vida, cree en mí. Atrévete. Te quiero mostrar qué puedo hacer contigo. Pero necesitas creerme. Hermano, hermana, Dios te habla hoy para decirte que necesitas atreverte. Y eso nos hace falta. Yo sé, hermano, hermana, donde quiera que estés, que hoy estás preocupado porque a veces tu vida no se da como tú quieres. Pero déjame decirte que Dios tiene algo para ti. La Biblia nos enseña sobre la vida de dos hombres. En su momento, de verdad, te dices cuenta de las circunstancias muy aisladas de la vida que marcaron diferencia. El primero de ellos te das cuenta que era Tomás. Un discípulo de Jesús, quien a pesar de estar con el Maestro, de ver todas las cosas y obtener cosas, títulos, viendo como creyente y hablando y compartiendo y viendo los milagros, era alguien bien incrédulo. Y caminaba con Él, y vivió con Él, y comió con Él. La otra persona nos damos cuenta, mira cómo me enseña la palabra, Abraham, el padre de la fe. Él simplemente creyó y vio. Se movió en la dirección correcta, tomando la mano del Señor, de Dios. Se tomó de esa mano y creer, tener la certeza de que el Señor Jesucristo cumpliría las promesas que le dio. No permitas que la duda se siembre en tu corazón. No permitas que esa semilla de incredulidad te esté obstruyendo para tu crecimiento en tu familia, en tu trabajo y en la iglesia. De lo contrario, mi hermano, mi hermana, caerás, tendrás muchos problemas caminando. Necesitas crecer y convertirte en un hombre, en una mujer y tirar todas las barreras que te están quitando ver la promesa de Dios para tu vida. Es necesario que tú lo hagas. Necesitas comparar esta vida de Abraham y la de Tomás y te puedas dar cuenta que aun cuando tú puedes caminar con Dios y estás caminando con Dios, a veces hay incredulidad en ti. Y Abraham nos pone un ejemplo claro de que él estaba creyendo y cuando estaba creyendo estaba viendo la gloria de Dios en su vida. Es necesario que tú que caminas con el que produce la gloria, le creas. Yo también creo. Necesitas creerle. ¿Usted cree? Dios te habla a ti para que tú le creas. Mi hermano, mi hermana, donde quiera que estés,
Dios quiere que le creas. Y aparte de que le creas, quiere que te atrevas a caminar con Él. Esta iglesia del aire, ¿por qué crees que salió? Porque se atrevieron, porque le creyeron. ¿Sabes por qué lo escuchas? Por gente que se atrevió y le creyó al que le dio la promesa. Y la promesa te está llegando hasta ti. La palabra te está llegando a ti. Dios utilizó a la gente que cree, que no importó lo que pasara, lo que doliera, no importa, le creyó a la palabra, le creyó a Él, e intentó y se esforzó y dijo, no me importa, yo lo voy a hacer, eso deseo para servirle a Dios. Y hoy tú lo escuchas. Y la palabra viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Hermano, hermana, este es tu tiempo de cambiar. Dios quiere enseñarte, Dios quiere bendecirte, pero quiere que tú te atrevas a creerle. Dice el apóstol Pedro, basta el tiempo ya pasado, donde tantas cosas pasan por nuestra cabeza, como la lascivia, los hurtos, las avaricias, las maledicencias, las malas palabras. Vamos más adelante, vamos a la promesa, vamos a lo que Dios tiene preparado para nosotros, vamos más adelante. Hermano, te tienes que atrever a ir más adelante. No puedes quedarte ahí, no puedes quedarte en ese lugar parado sabiendo que llevas derrota. Es tiempo de que tú te levantes y digas, Señor, heme aquí, yo voy, no me importa, Señor, aunque se levanten gigantes contra mí, no me importa, yo te creo, tomado de la mano de Dios, no pasa nada. El enemigo es el que va a huir. Yo te creo, Señor. Yo soy seguro de tu promesa. Yo camino en ti. ¿Por qué? Porque tú prometiste, Señor. Y si tú lo prometiste, tú lo cumples, porque no eres hijo de hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirte. Yo te creo. Me voy a atrever, no me importa. El apóstol Pablo se atrevió. El apóstol Pedro se atrevió. Hombres mártires de Dios se atrevieron. Aún dieron su vida, pero no importó, porque la gloria de Dios se manifestó, porque su palabra era verdadera. Ahora te falta creer y atreverte. Mi hermano, te agradezco por esta oportunidad de poderte compartir. Dios te ama y Dios quiere gente valiente. No gente valiente para lo malo, sino para su gloria. Ese es el tiempo que cambies lo malo y atreverte a creerle a Dios. Dios tiene muchas promesas para ti y para tu familia, pero necesitas creerle. Atrévete. Hoy es el día. Amén. Bendiciones, mi hermano. Gracias por este privilegio que tú me das de poderte compartir esta palabra que te sirva. Y cierra tus ojos rápido así y decirle, Señor, hoy yo declaro que mi vida se atreve a creerte. Hoy, Señor, yo declaro que mi vida te la entrego. Y declaro que tu Espíritu Santo me guía a toda la verdad. Y te creo, porque yo creo lo que la palabra dice de mí. Lo creo, Señor. Y me atrevo a caminar en fe, creyéndote a ti en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias. Que Dios te guarde. Gracias por escucharme. Soy el pastor Ricardo McDonald. Te agradezco ese privilegio que tú me hayas permitido de acompañarte en el túnel, en tu casa, donde quiera que vayas. Dios te ama, pero Dios está esperando gente valiente, que arrebate el reino de los cielos y le crea y le robe las almas al enemigo. Y tú eres uno de ellos. Solamente te falta creerme y atreverte. Gracias por escuchar. Gracias porque me permitiste estar contigo. Gracias a Dios por esta iglesia del aire, Radio Soplo de Vida, porque la palabra llegue a ti. Gracias por ello. Nos vemos después. Soy el pastor Ricardo McDonald, del país de México, de la ciudad de Durango, de la iglesia Roca Eterna, agradeciendo